Bien, hermanos, en el mundo de hoy se nos presenta una religión no cristiana que habla de un Dios como si fuera una energía. Y entonces tienes que acomodar las cosas en tu casa conforme a esa energía. Tienes que vestirte de tal manera, tienes que tomar tales alimentos para que esa energía fluya en tu ser. Pero Dios no es una energía, es un ser vivo. Es más, es una persona. Cuando decimos persona, quiere decir un ser que tiene su forma de ser, su forma de actuar, que tiene que se puede comunicar, que puede hablar. Ciertamente, Dios Padre propiamente no tiene un cuerpo, pero eso no significa que no sea una persona. Tampoco el Espíritu Santo tiene un cuerpo, pero es una persona también. El Hijo sí tiene un cuerpo glorioso, y por tanto es una persona. Fíjense cómo en el Deuteronomio nos presenta a un Dios que actúa en la historia. O sea, no es un Dios lejano que está por allá en el espacio no sé dónde y que tú tienes que descubrir y no sé qué. No, es un Dios que ha hablado. Por ejemplo, empieza con toda una introducción el Deuteronomio. Dice, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido del día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. No jamás desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta, se oyó cosa semejante. ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego? Esto aquí nos recuerda a Dios en el monte Sinaí, cuando le entrega a su pueblo los 10 mandamientos y le está hablando al pueblo desde el fuego. Y dice, y que ese pueblo haya sobrevivido. Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras, por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos. O sea, Dios que interviene rescatando a este pueblo de la esclavitud en Egipto, de tal manera que a este Dios se le puede oír, porque ha dado una palabra potente, dice, pero también se le puede ver actuando en la historia. Dios ha intervenido en la historia en Cristo, que ha dado su vida por nosotros, para rescatarte del pecado y de la muerte. Pero este rescatar del pecado y de la muerte no es simplemente una teoría. Es que Dios te creó, nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Nos creó para amar. Pero por el pecado, estamos heridos por el pecado, no podemos amar. Por eso vemos
Muchas veces jóvenes se van a vivir juntos y duran 3 días, 3 meses, 3 años, incluso hasta 10 años y se separan. Y le dicen, no te aguanto. O para decirlo más suave, hemos descubierto que no somos el uno para el otro. De una manera poética se lo dice. Pero lo que han descubierto es el pecado, que ya lo tenían, pero tú lo ves tangible cuando la otra persona te agrede, te ofende, te hace daño de cualquier manera y tú no le puedes amar, no puedes. Quisieras amar y no puedes. Te sale el odio. El odio suena feo. El odio es no amar. Pero a veces se confunden las cosas. Se cree que amar es decir mentiras al otro. Y que no amar es decirle la verdad. O sea, si yo le digo la verdad a alguien significa que no lo amo. Obvio que si yo le digo la verdad para destruirlo, ahí sí. Pero si le digo la verdad en que yo creo, no es simplemente mi verdad, sino que es la verdad. La verdad es Cristo dando su vida por nosotros. Esa es la verdad. Y que dio su vida para que tú puedas amar al otro. Ya no lo veas como enemigo, sino como un hermano en Cristo. Fíjate qué hermoso es que cuando hablamos de Dios decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hablamos de una familia. Y cuando hablamos del bautismo, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera somos introducidos en la familia de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que la paternidad de Dios se ve a 3 niveles. El primer nivel es que Dios nos ha creado. Quien te da la vida es tu Padre. Entonces Dios te dio la vida, te dio el alma. Por lo tanto, es tu Padre. Hay un segundo nivel de paternidad de Dios, que es la providencia. Dios provee a sus hijos, aunque te hayas alejado de Él. Por eso es que hay personas que aunque no van a la iglesia, no se acuerdan de escuchar la palabra de Dios, pero tal vez en un momento de angustia, de sufrimiento, oraron a Dios y Dios los escuchó. Es porque Dios es un Padre providente que no abandona a sus hijos. Pero hay un tercer nivel de la paternidad de Dios, y es en el bautismo. Dice San Pablo que a partir del bautismo no solo somos llamados hijos de Dios, sino que en verdad lo somos. Cuando Dios te da, o sea, Dios te adopta como hijo, te da su naturaleza.
Esto se comprende en el decir que si tus padres son humanos, te dan la naturaleza humana. Pero cuando Dios te adopta como hijo, te da la naturaleza divina. ¿Y cuál es la diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina? La naturaleza humana, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero como estamos heridos por el pecado, no podemos amar como Dios quiere que amemos. Pero al darte su naturaleza, la naturaleza divina, ¿cuál es? La de aquel que da su vida por el otro. Cristo, dando su vida por nosotros, muestra la naturaleza divina, muestra el amor de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú puedas vivir unido a ese amor de Dios. Fíjate, a mí siempre me llama la atención cómo en el Nuevo Testamento constantemente se usa la palabra herencia. Piensen ustedes, por ejemplo, el pueblo de Israel era fundamental la herencia. La herencia era la tierra. Cuando los israelitas fueron conquistando Canaán, que no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán, con todos los pueblos que habitaban allí, se fueron repartiendo las tierras. Entonces el padre hereda la tierra a su hijo mayor, siempre. Ahora, aquí ¿qué dice? Ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Atención, herederos de herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense, ¿y cuál es la herencia de Cristo? ¿Han pensado cuál es la herencia de Cristo? Somos coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia de Cristo? Cristo es el hijo mayor. El Padre da su herencia al Hijo. Pues la herencia es el reino de Dios, la unión con el Padre. Esa es la herencia del Hijo. Y si somos coherederos, Dios nos quiere dar esa herencia. Pero a partir de que eres ya hijo de Dios, empiezas a habitar en tu herencia. O sea, los hijos viven en la casa de su padre, ¿sí o no? Ahí vive. Cuando el padre muere, entonces da la herencia. Y que se quedan con la casa. Dios Padre nunca va a morir, sin embargo es la herencia que Él da. Te da la herencia de tener el reino de Dios en ti. Dios habitando dentro de ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habitando dentro de ti. ¿Cómo? A través del bautismo, a través de la Eucaristía. Fíjate que cuando tú recibes a Cristo en la Eucaristía, en la comunión, Cristo permanece en la hostia mientras no se haya disuelto. Una vez que la hostia se disuelve, Cristo ya no está en la hostia, pero puede permanecer en ti. Si tú lo recibes, ¿cómo lo recibimos? Cuando el sacerdote dice al que va a comulgar, le dice, cuerpo de Cristo. Y entonces el que va a comulgar, ¿qué dice? Amén.
Pero hay personas que llegan y no responden, no dicen amén. No lo dicen. O sea, no se lo han creído. Amén significa sí es verdad, sí me lo creo, así lo quiero para mi vida. Entonces, cuando tú dices amén, una vez que esa hostia se disuelve, se queda en ti, porque tú lo recibiste al decir amén. Ahora, hermanos, que nosotros querramos recibir a Jesús. Cierto que cuando pecamos gravemente, el Espíritu Santo no puede estar dentro de ti. Si estás en un pecado grave, el Espíritu Santo no puede estar dentro de ti. Por eso es que la Iglesia nos dice que no se puede comulgar. Porque el que ha caído en un pecado grave, caído en pecado mortal, está muerto. Y al muerto no le puedes dar comida, no le puedes dar alimento. La Eucaristía es nuestro alimento. Pero tú si al muerto le metes comida, no le sirve de nada. Por eso necesitamos resucitar. ¿Y cómo resucitamos nosotros aquí en este mundo? Si hemos pecado, puedes resucitar. ¿Cómo? Con el sacramento de la penitencia. Acercándote al sacerdote, recibiendo el perdón de los pecados, puedes resucitar. Puedes volver a la vida. Y la Iglesia nos invita a que procuremos confesarnos siempre lo más pronto posible si hemos caído en un pecado grave y no permanecer en el pecado grave. Hay personas que viven por años en pecado grave, por ejemplo de fornicación, aquellos que están sin casarse por la Iglesia, viven como pareja y no se casan nunca por la Iglesia, están muertos interiormente. La Iglesia te quiere devolver la vida a través del sacramento de la penitencia. Pero necesitas, si quieres continuar esa vida de pareja, entonces vas a necesitar también el sacramento del matrimonio. Y después la Eucaristía también. Porque la Eucaristía es el motor de nuestra vida cristiana. El matrimonio es como un carro. Compra un carro bien bonito, pero si no le pones gasolina, ¿qué le va a pasar? Se para. Cuando se acabe la gasolina, ahí se detiene. Necesitamos echarle la gasolina. ¿Cuál es la gasolina? El cuerpo de Cristo. Recibir a Jesús. Bien, vamos ahora a continuar alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su bondad.